Hoy nos encontramos con Ana María Crespo, muy conocida por muchos, por la mayoría de personas de la comunidad, y hoy ella nos va a abrir un pedacito de su corazón, o quizá mucho, y nos va a contar parte de su historia. Buenas tardes, Ana María, ¿cómo te encuentras? Muy bien, buenas tardes y contenta de estar aquí. Muy bien, cuéntanos sobre ti. A ver, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país de origen? Bueno, como ya has dicho, soy Ana María y vengo de Andalucía, de España, de Córdoba, aunque nací en un pueblecito, pero me he criado en Córdoba. La mayoría del tiempo allí he hecho mis estudios y actualmente allí está mi madre, mi hermana y parte de mi vida está allí. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a venirte de España a Alemania? Que es un salto grande. Yo creo que es casi la clásica historia del amor, ¿ya? Yo vine en el tiempo en que estaba estudiando, en las vacaciones, vine aquí a Frankfurt, porque en Frankfurt había un asilo que lo llevaban monjas españolas en Hausen. Y una de las monjas españolas era mi tía, la hermana de mi madre. Y entonces vine a Frankfurt para verla a ella, pero más que todo como joven, para viajar, conocer otro país, conocer un poco más de Europa. ¿Y qué ocurrió? Pues que una de estas veces que estaba aquí en Frankfurt, pues en la parada del tranvía de Hausen, donde estaba el asilo, me tropecé con un señor, un chico, que empezó a oírme hablar en español con una compañera, una jovencita que venía conmigo, pues volando se interpuso en la conversación porque sabía español. Ah, él hablaba español. Y dijo, español. Y empezó a hablar con nosotras, nos invitó a ir con él y así lo conocí al que hoy día es mi marido. Y por eso estoy aquí con él. Ay, qué hermoso. ¿Y ya desde esa primera conversación fue así como un amor a primera vista o la cosa fue creciendo? No. A primera vista, lo primero que dijimos, este no vale. Las dos amigas. Pero él nos dijo, vamos a reunirnos con chicos, con jóvenes de muchos países, de la India, de Irlanda, y algunos saben español, y vamos a estar, ¿queréis venir? Y dijimos, bueno, vamos por él y vamos a ver lo que hay. Mira tú, los caminos de la vida. Eso es. Okay. Y después de aquella vez, yo seguí viniendo 3 veranos seguidos. ¿A 3 años? 3 años en verano, siempre en julio y agosto. Okay. Trabajaba en el asilo, ganaba un dinero, un mes y el otro mes viajaba. Ah, qué bueno. Ya, me dieron esa oportunidad. ¿Cuántos años tenías en aquella época? Pues 20. Ah, hombre, estabas todavía niña. Qué bueno. Ya. Qué bien, qué bien. Así entonces el hombre, el señor que conociste en la parada, también estaba muy joven. No, él es un poco mayor que yo. Tiene 13 años más que yo. Y entonces, claro, al principio así un poco, ¿no? Claro. Pero ya, surgió, ¿no? Con el tiempo surgió y ya está. Y lo dicho, 3 veranos viniendo. Tengo que decir que él fue a visitarme a Córdoba también, pero esto sin que mis padres supieran nada. Era secreto, un amor secreto. Ya. Porque era mayor, era alemán y además evangélico. ¿De ser evangélico hubiera sido un problema en tu familia? Sí. Mi madre es una de las que hoy día con 90 años, aunque ya tiene Alzheimer y no se entera de todo, pero es de las que van todos los días a misa. Ah, hombre, claro. Ya, de las de verdad de antiguamente, y entonces para mi familia era era importante. Ya. El último año que estuve aquí, en verano, Wolfgang, mi marido, me invitó a su casa a conocer a sus padres. Y ella, que claro, era la persona mayor en la que estaba antiguamente, aunque yo era joven, no podía tomar las decisiones yo sola, ¿ya? Fue la que le dijo que sí, que podía ir, porque yo estaba en su asilo, estaba bajo su responsabilidad. Entonces, creo que ella fue una de las que tuvo parte importante. Mi marido y yo decidimos, en aquella época, como conocidos, decidimos formar una familia, juntarnos. Él dijo que me viniera a Alemania y me quedara aquí. Yo le dije que no, que eso no se lo podía hacer a mis padres. Claro. Sin casarme, sin conocerlos, sin nada, no le podía hacer eso.
Le dije que si quería que viniera a Alemania, se tenía que casar conmigo y en España. Claro. Con mi familia. Como mínimo para que tu madre estuviera más tranquila. Para que el adiós no fuera tan brutal. Sí. Y entonces, aunque él tiene familia, pero muy pequeña. Él dijo que sí, escribió una carta que hoy día todavía se conserva a mi padre, que Dios descanse, una carta prácticamente presentándose y pidiéndome mi mano, porque ellos no se conocían. Claro. ¿Ya? Entonces él vino en diciembre a conocer a mis padres, ya había habido la carta. Yo no, tengo que decir que yo he sido siempre una persona muy independiente. Cuando yo llegué en verano, le di la carta a mi padre y les dije, el año que viene me caso. ¿Cómo no? ¿Ya? Aunque ellos ya sabían algo con mi tía, supongo. Claro, seguramente. ¿Ya? Pero estaba la cosa así. Entonces, ¿cómo se esto? Y no dijeron nada. ¿Ya? O sea, aceptaron porque yo ya dije, esto hago. Y así fue. Al año siguiente, él vino en diciembre, conoció a mi familia y al año siguiente, en febrero, me casé en España con mi familia, con los padres de ellos que vinieron a la boda, sus padres, sus tíos y su hermano y algunos amigos. Y después me vine a Alemania con él. Tú has tocado un tema que es muy común entre las personas de esta comunidad y es el hecho de formar una familia con una persona de una fe diferente. A mí me corresponde la parte de preparar los matrimonios. Entonces sé por experiencia que vienen muchas parejas interconfesionales, se llama, donde uno de los dos es católico y el otro es evangélico alemán, o a veces ha habido casos de persona musulmana también. Eso suele ser un poquito exigente, digamos, para la pareja. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Hablaste de eso con tu esposo? ¿Para ti era relevante o no lo era? ¿O para él? Suele haber una negociación de términos. ¿Cómo vamos a vivir la fe? ¿Bajo qué fe vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo te fue? No fue ningún problema, porque tengo que decir que, aunque era evangélico, no era muy practicante. Y desde el primer momento me dijo, yo te acepto y te respeto tu religión y no te voy a poner ningún inconveniente. O sea, que tú vivas tu religión me parece estupendamente, yo te apoyaré en lo que yo pueda. Lo único que me pidió es que a él no le exigiera estar en mi religión. O sea, yo te acepto a ti, pero acéptame a mí. Y eso fue desde primera hora, no hubo problema. En España, en aquella época, había muchos problemas a la hora de, porque no existía este tipo de matrimonio. Y entonces dio la casualidad de que yo tuve la suerte de que el sacerdote que había casado a mis padres, que yo quería que nos casara a nosotros, estaba trabajando en la diócesis en Córdoba. Entonces él se encargó, él, no nosotros, se encargó de todo, de preparar los papeles, de hacerlo todo. Y unos días antes de la boda, pues fuimos los dos con él y tuvimos unas pocas de charla para que él pudiera darle el sí a mi marido. Claro que sí. ¿Ya? Y resultó todo simple y rápido. Qué bueno. ¿Ya? Qué bueno, qué bonita historia. Fue muy, y él, hasta hoy, ¿no? Mi marido es una persona muy tolerante. Qué bendición, de verdad que sí. Ya. Me alegro mucho. A ver, tú habías estudiado ya tu carrera en España cuando te viniste aquí. Justo cuando me iba a venir, acababa de terminar. Yo no había empezado a trabajar. Tenía ya algo entre vista, a la vista, pero con esto de que ya decidí venirme, se quedó todo. Estaba recién terminada. ¿Y qué estudiaste? Mercantil. Ok, mercantil. Entonces, cuando tú emigraste de España hacia Alemania, ¿cuál era tu ilusión, tu perspectiva? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser tu vida aquí? Por ejemplo, ¿te imaginabas, voy a conseguir un trabajo en mi carrera, voy a realizarme profesionalmente? ¿O de pronto tenías otras expectativas? ¿Habías analizado diferentes escenarios? ¿Puede pasar esto? ¿Puede pasar lo otro? ¿Cómo fue? Porque uno sale de su país con una idea en el corazón. Tú te proyectas algo, puede ser que salga otra cosa, pero uno sale con algo en mente, ¿no? Yo creo que como tan joven como era, tenía 23 años cuando me casé, tenía una naivete, como se dice en España, era una ingenuidad
tremenda, ¿ya? Yo pensé que no, ya todas las puertas estaban abiertas. Claro. ¿Ya? Simplemente tengo que decir que yo tampoco sabía alemán cuando llegué, él sabía español, nos comunicamos español. Yo con los padres de él no pude hablar nunca antes de casarme, siempre con la mediación de él, ¿ya? Yo alemán no tenía ni idea, acababa de terminar y no sabía lo que me venía. Yo simplemente di el paso y dije, ya vendrá, ya pasará. Mira, qué bonito. ¿Ya? Parece la historia así como de Abraham, cuando Dios lo llamó y le dijo, vete al país que te indicaré, ni siquiera le dijo cuál país, simplemente vete, ¿Ya? y él confió, me voy, ya Dios dirá en el camino que pasa. Exactamente, así, yo digo, ya veremos, día a día, paso a paso. Qué bonito. ¿Y cómo fue cuando llegaste? ¿Cuáles fueron esos obstáculos? Siempre el idioma suele ser el primer obstáculo para nosotros, los hispanohablantes. Ya si uno tiene la precaución, la sabiduría de estudiar el idioma antes de venir, pues es otra cosa. Pero en general, esa es la primera pared contra la que nos chocamos. ¿Cómo fue para ti esa experiencia del idioma? Bueno, yo sabía decir las cosas típicas de haber estado en el asilo 3 veranos trabajando, pues había tratado a los ancianos, sabía decir buenas tardes, buenos días, ¿cómo está usted? Pero nada más, ¿no? Entonces, al llegar aquí, naturalmente el primer obstáculo es el idioma, pero también el encontrarte sin familia y sin amigos, ¿no? Porque yo llegué y sí, conocí a mi marido, todavía estaba mi tía en el asilo, o sea, tenía a alguien aquí. Alguien de la familia. Alguien de la familia, alguien que hablaba español, y todas las monjas y eso de allí, pero me faltaban mis amigas, mi entorno, lógico. Luego, a lo mejor mi marido, por querer protegerme, al principio, yo oía una frase que hoy día, si me la dice, salto. Me decía, es que aquí en Alemania es así y así. Es que aquí se hace así. Hoy día le diría, ya, lo harás tú, pero yo lo hago a mi manera, ¿no? Okay. Hay que adaptarse, integrarse, pero no olvidarse de sí mismo. Y eso fue en los primeros años, creo, un problema que yo tuve. Yo me olvidé un poco de mí misma. Tanto quería adaptarme que fue demasiado intensivo. Yo comencé a hacer un curso de alemán y estuve 2 años, todos los días yendo a cursos de alemán. ¿Por 2 qué? años. Ya. ¿Terminaste experta en alemán? No, pero por lo menos conseguí lo suficiente. Ya, hombre, con 2 años continuos, pues ya. Sí. Menos las vacaciones, lógico, claro. ¿No? 2 años. Y él me apoyó desde primera hora, dijo, a partir de ahora solo se habla alemán. Que fue difícil. Tuvo que hacerlo, sí. Porque algunas veces, lógico, le hablaba en español y decía, tú me entiendes. Claro que sí. ¿No? Y cuando tenía mucha nostalgia, pues iba al asilo, veía a mi tía y ya está, ¿no? También tengo que decir que con relación a la religión, al principio, pues iba al asilo. ¿Por qué? Porque yo el domingo iba allí a misa y después pues veía a las monjas, veía a la gente, a las trabajadoras que había allí, hablaba un poco español y era como encontrarme un poco en mi tierra. Claro, claro que sí. Y a propósito de eso, ¿en qué año tú migraste para aquí? En el 84. En el 84. En febrero del 84. Para entonces ya existía aquí desde hacía unos 20 y pico de años la misión española que se llamaba en aquel tiempo. ¿Tú te enteraste de eso? ¿Sabías que existía? De hecho, en los veranos que había venido anteriormente, había ido a la misión, había estado en la misión española, había estado en misa con las chicas que me trabajaban allí. Había allí algunas trabajadoras que dormían y vivían en el asilo, y eran de diferentes partes de España, eran jóvenes, no tanto como yo, pero sí eran jóvenes, tenían a lo mejor 25 o 30 años. Claro, eran jóvenes. Y me trajeron a la comunidad. Fue la primera vez que yo tuve un contacto con ella, por medio de ella. Y cuando venías a la comunidad también era una experiencia similar a cuando ibas al asilo, me imagino. Era como un pedacito de mi tierra. Exactamente. Además, en la comunidad en aquella época había muchísimos españoles. Yo supongo que la mayoría eran españoles. Casi todos. Casi todos. Y también había alguna gente de mi tierra, andaluza. ¿Ya? Y entonces, aunque era un poco tiempo, porque lo que digo, estaba 2 meses, un mes trabajando en el que sí, pero después me iba a viajar a otros países y ya
era Ya. un mes prácticamente, pero sí llegué a conocerla. Y cuando viviste aquí del todo, cuando te viniste con tu esposo, ¿seguías viniendo con alguna frecuencia Eh, o no? no tan a menudo, a lo mejor una vez al mes o algo así, nada más. ¿Por qué? Porque como iba a la misa al ver a mi tía, Ujú. ya era como el domingo tenían también más tiempo y todo eso, y entonces era como un encuentro con ella. Sin embargo, si iba a la comunidad, tenía, naturalmente iba casi siempre sola, Wolfgang no me acompañaba, Ujú. y era un poco, ya, me faltaba la, ¿cómo diría yo? El acercamiento más de las personas. Sí, le decía, hola, ¿cómo estás? Yo te verte en misa, te conocía, pero no tenía un contacto más profundo con ella. Claro, en cambio en el asilo sí, porque Sí. estaba tu tía, Y como porque mínimo tu familia. estaban las otras trabajadoras que yo había dormido y vivido con ella. Entiendo. ¿No? Tenía otra relación. Bueno, ¿No? yo sé que tú estuviste por muchos años bien integrada en tu comunidad católica alemana. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de trabajar en la comunidad? Aquí en la misión, nosotros trabajamos, me refiero a los catequistas, a las personas voluntarias, trabajamos aquí pues precisamente porque nos identificamos unos con otros, con la manera de vivir la fe, de celebrar y sobre todo con el idioma. Y nos sentimos como en familia, en confianza, nos entendemos un poquito. ¿Cómo fue para ti con la comunidad alemana? Porque tú misma me dijiste hace un momento que tu esposo te hacía ver que en Alemania las cosas son de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti eso? Yo tengo que decir que cuando nacieron mis hijos, mi tía ya se marchó, o sea, ya no tenía aquí a ella tampoco, y nacieron mis hijos y entonces yo quise que ellos me acompañaran también a la iglesia, siendo ya pequeñitos, no tenía ningún... Pero también tengo que decir aquí que no solamente fui a la iglesia católica, fui a la evangélica. Mi marido no iba con nosotros, pero yo iba con mis niños, porque la iglesia evangélica tenía un programa donde los niños pequeñitos, con 1 o 2 años, tenían un tiempo donde, como aquí ahora podríamos decir, la misa de los niños que se los llevan y tienen en la iglesia su parte, la tenían allí. Era una vez a la semana, contaban la historia de Jesús con los niños, cantaban, hacía teatro, y yo iba allí con ellos. Qué bonito. Y al mismo tiempo los llevaba a la iglesia nuestra. Y por medio de las 2 iglesias conocí a otras parejas que también tenían las 2 religiones. Ah, mira, claro. ¿Ya? Te identificaste. Y eso fue para mí un apoyo muy grande. Entonces, yo le dije a mi marido, naturalmente, quiero que mi hijo haga la primera comunión, ¿ya? Y como ya estaba en la comunidad yendo a la misa, llevándolos, nos conocíamos. Después de misa había siempre, se tomaba café en la puerta, hablabas con la gente, ya conocía más vecinos que tenía niños. Yo creo que con los niños se conocen mucha gente. Claro, sí, las familias se conocen mucho Ya. y crean vínculos también. Exactamente. Claro. Y por ese medio, pues me pidieron que si no quería ayudar en la misión también, en la iglesia de allí de nuestra parroquia en Guanamé, en San Bonifacio, y yo dije que sí, que mientras que tuviera tiempo, ¿por qué no? Y empecé con un grupo de niños pequeñitos a estar con ellos mientras que estaban en misa, y después, más adelante, cuando mis hijos empezaron con las comuniones, me pidieron que ayudara en las catequesis y ahí me quedé totalmente porque mi hijo hicieron las catequesis, mi hija hicieron la comunión, se hicieron mayores y yo seguí y me hice un miembro muy activo en la comunidad. Me hice lectora y al mismo tiempo en las catequesis estuve, pues, no sé, 10, 15 años. 10, 15 años. Y entonces tú dirías que te influenció la manera de vivir la fe de la comunidad alemana, influenció tu forma personal de vivir la fe. Sí. ¿O tú seguías tal y como veniste de Andalucía? Que entiendo que en Andalucía la fe católica también es muy de tradiciones y de cosas muy concretas, de puntos que no deben faltar, digamos, para un católico. Entonces, ¿cómo fue esa mistura, esa mission que conseguiste? Naturalmente que está influida, ¿no?
También porque tengo que decir que siempre la he visto como una iglesia católica abierta, con el mero hecho de que desde que yo estoy aquí, y estoy hablando del 84, vamos a decir 88, cuando yo estaba muy activa, que había misa evangélica y católica juntos, Claro, que había la misa fiestas ecuménica. juntas, Sí, la misa ecuménica es ¿ya? muy bonita. Pero que ya en aquellos años, ¿ya? Donde en España ni se podía. Si yo le decía a mi madre, he ido el día de Navidad a la iglesia evangélica y se ha subido el cura como se ve en las películas, con su traje arriba y se ha puesto a hablar y no ha habido comunión, eso sería un caos. Tengo que decir que yo iba con los niños a la iglesia evangélica, a las misas de niños y con mi suegra, ¿ya? Claro, Era tu suegra sí vivía su fe. Y después, a las 11 de la noche, iba a la iglesia católica, a la Christmas, como decían aquí. Ok. Claro, así también podías ¿Ya? comulgar y vivir lo que Estaba Cristo en las decía. dos. Qué bonito. No Es dejé una una, experiencia bien compartida. pero acepté la otra, ¿ya? Claro. Y me formó mucho. Mis hijos estaban en el coro de la iglesia, en los grupos de jóvenes, todo lo que tenían los alemanes. Eso no lo tenía yo con los españoles. Pero tengo que decir que yo cuando mis hijos cumplieron ya esa edad, los 5 o 6 años, empecé a buscar a los españoles. Yo quería que ellos, mis raíces también las tuvieran. Claro. No solamente todo alemán, sino también un poco por ahí. Y entonces fue cuando ya empecé con las asociaciones de padres de familia y por medio de esas asociaciones, de alguna manera, volví otra vez a tener contacto con la misión católica aquí en Frankfurt. ¿Por qué? Porque había ocasiones donde se celebraban fiestas, se celebraban actos, había excursiones y yo participaba con mis hijos. ¿Tú hablabas con tus hijos en alemán o en español? En español. Ah, muy bien, tus hijos aprendieron. Hablarán así con acento andaluz también, supongo. Ya. Porque es el español que aprendieron. Cuando mi hija llegó a Madrid, que ahora vive allí, le decían, ¿cómo puede ser una alemana hablando en andaluz? Hombre, claro. Claro que sí. Ya. Y entonces, ¿en qué momento tú tomaste la decisión de dejo de participar, por ejemplo, en la catequesis de la comunidad alemana y vengo a ser catequista en la misión española? No fue decir, cambio de una y me voy a otra. Estuvo un tiempo en que recuerdo yo ya estaba aquí activa un poco, tenía contacto y el padre Walter, que estaba en esa época en la que yo empecé aquí como catequista, me dijo, ¿por qué no nos ayudas a nosotros? Tú estás en la otra allí, aquí tenemos déficit, trae otra experiencia de otro tipo de catequesis, a lo mejor se puede integrar. Y entonces lo que hice fue estar en las dos un tiempo. Uy, por Dios, pobre mujer. ¿Ya? Habrás tenido mucho trabajo, poco tiempo libre. Ya, mi hijo ya estaba más mayores, claro. Ya no tenía tanta responsabilidad en ese sentido, y entonces mi tiempo libre entre las dos comunidades lo fui integrando. Y llegó un momento en que fue mucho, claro. Y entonces le dije a la alemana, ok, me quedo en la española. ¿Y qué te llevó a decantarte por la española? Pues porque aquí había poca gente. Que pocos servidores. Ya. Había más necesidad. Ya. Estaba Jovita, que estaba muy dada, pero le faltaba un poco de ayuda y no había mucha gente que quisiera ayudar. Ok. Y entonces, cuando llegaste a ser catequista aquí en la misión, ¿encontraste nuevamente un reto, como una dificultad para acomodarte al estilo de la misión española? Porque ya venías con años de experiencia y de hacerlo a la manera, ¿no?, que lo hacían en la comunidad alemana. Supongo que fue como una segunda migración aquí interna, digamos. Totalmente distinto, ¿ya? Porque aquí se le ponen prioridad a otras cosas que en la alemana. Eso está claro, ¿ya? En la alemana sí, por ejemplo, un caso muy típico en las confesiones. Ajá. En la alemana, nosotros años, no era por mí, sino el párroco. Y tuve en la alemana distintos párrocos, ¿ya? Que también hubo problemas allí. Pues, por ejemplo, la confesión en sí no se hacía.
Los niños escribían en un papel algo y después se quemaba. Y el padre le daba la solución. Todo en conjunto. Eso era la confesión. Cosa que aquí no se podía O sea que pensar. en esa catequesis alemana, los niños cuando llegaban adultos no tenían la idea de yo me puedo confesar con un sacerdote. Sí lo sabían, se le explicaba todo, pero no se le hacía pasar por ese trance de la primera confesión, sino se le decía, Dios está contigo, es tu amigo, te perdona todo, a partir de ahora deberías de ir a confesar por esto, por aquello, se le explicaba. Okay. Pero la primera confesión no era una confesión. Entiendo. Y cuando llegaste aquí resulta que sí, que los niños se confiesan antes de comulgar. Y que se le da un valor más grande. ¿No? Allí no se le daba, porque si no, no se hubiera hecho eso. Claro. No se le daba esa importancia, ese valor. O sea que ese ya fue un punto en el que tú tuviste también que amoldarte. Un punto grande. ¿No? ¿Fue difícil para ti esto? ¿Tú ya estabas más de acuerdo con ellos que con la visión de aquí? No, yo he sido siempre una persona liberal, tengo que decirlo, y no me parecía mal, ni lo uno ni lo otro. Yo creo que porque estoy criada en una religión muy antigua, donde eran muy estrictos. Yo soy de las que cuando iban por la calle y veían al párroco le besaban la mano y siempre don y, ¿no? Entonces esa parte la tengo y la tiene uno dentro, no se la puede quitar. Entonces aprendí de la alemana otra que me ayudó a ser como una compensación. Como un equilibrio. Ya. No irte al extremo que tú conocías, pero tampoco perder ese respeto o esa concepción de la grandeza, ni una cosa ni o del la nivel otra que tiene la otra persona. Qué bonito. Aunque yo siempre he dicho que con la Iglesia Católica hoy día yo no estoy conforme con todo, pero siempre he dicho que el que no es activo no debe de hablar, porque si te va, entonces ¿para qué hablas? No puedes cambiar nada, solamente el que está activo y lo vive tiene derecho. Y puede también ser factor de cambio. Exacto. Cada uno. Esa es mi opinión. Claro que sí. Entonces por eso me mantuve en lo mío. Qué bonito. Eso es de hecho una cosa, una reflexión y una enseñanza que creo que todos podemos aprovechar. Y me lleva a la siguiente pregunta. A ver, hasta ahora nos has contado cómo fue tu experiencia de integración y cómo te encontraste un sitio para ti en la comunidad y en la vida en general. ¿Cuáles fueron las dificultades? Ya, bueno, ya hablamos de la del idioma, que fue, digamos, la más dura al principio. Pero más allá del idioma, aún sabiendo hablar alemán, ¿cuáles fueron esos momentos o esas circunstancias que tú dijiste, en ese momento o en esa ocasión, yo inclusive pensé, a lo mejor yo no debería estar aquí, a lo mejor debería regresar, o bueno, que te sentiste en verdad mal, que te sentiste, diríamos, como contra las cuerdas o en una esquina? Sería mentir si dijera que no hubo esas ocasiones. Ocasiones en las que uno se encuentra solo, triste, con ganas de decir lo dejo todo y me voy a lo mismo. Pero tengo que decir también que yo he sido siempre una persona muy, vamos a ver, muy cabezota. Y yo soy de las que dijo, tomaste una decisión con todas las consecuencias. Hasta el final. Adelante. Incluso en el matrimonio hay dificultades, todo el mundo lo sabe, pero yo no soy de las que dicen, vamos a parar, que me interesa, que no, esto es lo que tú has elegido, ahora a solucionarlo, a seguir para adelante, a poner los medios. O sea que siempre he sido así y creo que sigo siéndolo, cabezona hasta lo último, ¿ya? Y entonces luchar por aquello que tú has dicho. Y si tomé una decisión, lo último que haría es preguntarme por qué las tomaste. ¿Hiciste bien? ¿Hiciste mal? Yo no voy para atrás, voy para adelante. Qué bonito. Muchas de las cosas que tú dices me hacen entender por qué también eres tan buena catequista. Porque esos son rasgos bastante divinos. Lo que dices, claro, es porque eres hija de Dios. No es que te los hayas copiado, los tienes, Él te los dio, igual que nos lo da a nosotros. En eso consiste la fidelidad de Dios, en que Él no se corre del pacto. No, nosotros a veces sí, ¿no? Pero Él no. Él hizo un pacto y lo mantiene hasta el final, hasta la eternidad. Es eso que tú llamas el cabezota, hombre, más cabezota que Dios, nuestro Señor no hay. Porque mira cómo somos de difíciles, pero Él no se va, Él no se mueve. Te amo sin límites hasta el final. No renuncio, no te dejo.
¿ves? Y cuando un catequista le transmite esa certeza de fidelidad, que también es confianza, que sé que mi padre no me abandona, mi madre no me abandona, pues el niño se hace fuerte. Pero también he tenido ayuda, o sea, Hombre, todo por solo no viene. Siempre lo he dicho, mi marido es una persona muy tolerante y tengo que decir que siempre me apoyó. Ahora, él tampoco me ha acompañado en esa fase. Quiero decir, cuando estaba con los españoles, cuando iba a las asociaciones, cuando iba a misa, él no iba conmigo, ni con mis niños, iba con mi hijo, iba yo, iba sola con ellos. Eso también duele, ¿no? Pero yo lo he sabido aceptar y él tiene la forma de llevar su creencia de otra forma. Él lo practica en acto. uh-huh. Y yo lo acepto y ya está. Entonces, hay veces que también dices, que sola estoy, ¿no? Querría el apoyo. Claro que sí. ¿No? Pero hay que vivir con lo que tienes. Es lo mismo que cuando ahora experiencias que yo veo con los grupos de mayores, ¿no? Cuando te cuentan, cuando ves y ves que son experiencias de vida, que la vida te forma y al final eres lo que has vivido. Ese es otro aspecto bien especial de ti. Tú trabajas con las personas más vulnerables de la comunidad, bueno, de la iglesia, del mundo, que son los niños y los mayores. Son las dos fases, las dos etapas de la vida donde nosotros los humanos somos más vulnerables. En la infancia, que estamos aprendiendo, moldeándonos, creciendo, bueno, empapándonos de todo lo que hay, y somos vulnerables, somos influenciables. Bueno, y también en la última fase, ¿no? La etapa de los mayores. Tú acompañas el grupo de mayores que se reúne aquí en la comunidad los martes en la tarde. ¿Cómo es ese contraste, ¿no? Entre trabajar con los niños y trabajar con los mayores? Es grande, naturalmente que es grande. Aprendes de los dos, cada uno en su mundo. Tú tienes a los niños, que es el futuro, que te traen y te enseñan cosas desde lo más lindo que hay, la pureza más bonita que hay, ¿ya? Y les enseña o les das, le compartes lo que tú crees que es la religión, que es Exacto. Jesús, que es Dios, e intentas compartirlo con ellos y que ellos el día de mañana lo sigan compartiendo. Y luego te encuentras con un grupo de mayores, un grupo de personas que tienen vivencias positivas y negativas, Exacto. que han vivido la religión de una o de otra manera, que no todas ya se agarran tampoco a la religión, pero que en el fondo todos quieren lo mismo, ¿ya? Todos quieren estar cerca de unos de otros, quieren que los tomes como algo importante, ¿ya? Quieren que te des cuenta que es una persona que está ahí, tú eres tú. Lo mismo que un niño, si tú le das, como se dice, apoyo, si estás con él, si te ocupas de él, lo agradece, lo mismo lo agradecen los mayores, ¿ya? Lo necesitan también. Y yo los veo dos cosas diferentes, pero tienen mucho en común. Tienen mucho en común. Necesitan. Y si una persona puede compartir lo que tiene, lo comparte. Y lo bueno, lo que yo siempre veo es que tú recibes también. Que no vas y compartes y dices, ya está. Tú vas y después sin esperarte recibes cosas maravillosas. Y eso te hace darte más fuerza, darte más alegría para seguir. Esa es la motivación. Ya. Y yo creo que es una experiencia de todos los catequistas. Sí. Porque sí, es verdad, uno invierte muchas horas de tiempo preparando catequesis, proyectando cómo va a ser la reunión, cómo vamos a hablar, cómo vamos a presentar este contenido. Y es mucho tiempo, mucho esfuerzo, donación continua del tiempo y de los talentos, pocos o muchos, que Dios nos haya dado. Y parece ser que eso fuera como gratis, ¿no? Como esta persona se entrega y no recibe nada a cambio. Pero la experiencia nos dice que sí recibimos a cambio. O sea, no recibimos dinero, no recibimos compensaciones económicas de ningún tipo, pero uno recibe alegrías, muchas, inesperadas suele ser. Yo tengo que decir que a partir de mi enfermedad he dejado mucho trabajo voluntariado, que antes hacía otras cosas más, pero lo dejé. Pero sin embargo, estos dos grupos sigo en ellos porque no solamente por mi fe o mi religión, también, pero son partes que me dan vida, ¿no? Claro, me siento viva estando ahí, compartiendo con ellos.
Para mí, en el grupo de mayores, lo importante son las personas, cada una de las personas que va, como persona, con su alegría, su tristeza, su soledad, con lo que quiere, necesita en ese momento. Y en el grupo de niños, en el grupo de comunión, son también las expectativas. ¿Cómo van a recibir estas nuevas enseñanzas? ¿Cómo puede hacer que profundicen, que se queden ahí? A lo mejor cuando tengan cierta edad lo dejan todo, pero que estén en la mente como estaban las mías. Yo todavía me acuerdo de las clases de mi primera comunión y las tengo no como algo positivo, negativo, sino positivo. Fueron vivencias de otra manera, muy estrictas, pero son positivas hoy día y son una parte fundamental de mi fe. Yo creo que mi fe empezó ahí, en esas catequesis. Claro. Hablando de alegrías, cuando ya todo tu tiempo aquí en Alemania, ¿cuántos años llevas? Justo 40. Wow, 40 años. Alegrías, tus más grandes alegrías, me imagino tus hijos, por supuesto, en primer lugar. Pero aparte de eso, ¿cuáles serían los capítulos destacables de tu historia aquí en Alemania que tú digas, estos son de alegría? O sea, el título de este momento tiene que ser con letras de alegría. Me pilla un poco así. Yo he tenido, creo, muchos momentos de alegría, ¿no? No lo puedo decir. A lo mejor mi primer trabajo fue de alegría y de tristeza, porque yo llegaba a casa y le decía a mi marido, mañana me echan. ¿Por qué? Porque tenía miedo, era mi primer trabajo. Muy insegura, claro. Ya, totalmente. Cuando yo estudié en España empresariales, no había ordenadores. Y cuando yo empecé a trabajar estaban los ordenadores. Ah, claro, te sentías como era un mundo distinto. ¿Ya? Y fue un cambio. Yo estuve desde que me casé hasta que mis hijos cumplieron los 6 años sin trabajar. Entiendo. Son 8 o 9 años. Y en esos 8 o 9 años la técnica cambió completamente. Eran mundos diferentes. Lo que yo estudié era todo a mano. Cuando tú hacías, ¿qué te digo yo? Una contabilidad de una empresa, hacías algo, era todo a mano. Ahora cuando yo empecé, era todo por ordenador. Entonces era una alegría porque dije, lo he conseguido. Era un triunfo, un triunfo, una alegría tremenda. Ya puedo decir, estoy haciendo algo con mi vida, pero también un miedo las dos. Después cuando he tenido distintas etapas, cuando estaba en la asociación de padres de familia, he vivido momentos muy lindos, ¿ya? Donde con gente que ni me lo esperaba. Estuve de presidenta también y era como decir, mira, vale algo, no es solamente haces sino recibes. ¿Ya? He tenido momentos muchos. De tu vida en Alemania, ¿qué es lo que más te gusta o te gustaba? No sé si todavía, digamos en comparación con vivir en España, tú que podrías decir, bueno, es que en Alemania me gusta vivir en Alemania, yo qué sé, la puntualidad o algo así. En general, o sea, yo soy muy estructurada. Me gusta no solamente la puntualidad, eso por supuesto. Si yo quedo en una cita, llego 10 minutos antes, media hora antes. Si no llego es porque hay algo grave, pero llego siempre antes, para que no me espere. Pero también el tener cierta estructura, el tener las cosas de alguna manera ordenadas, no ser es bonito, ¿ya? También lo reconozco que es bonito, pero no ser así improvisto. Todo, yo me acuerdo en mi casa de estar sentado y de buena primera llegan mis tíos con todos los niños y estar 3-4 días en mi casa. Eso aquí no lo es. Allí llegaban y eran mis tíos con 6 niños. ¿Ya? Improvisto. Esas estructuras son buenas y negativas también, pero me gustan. Y sus contras, claro. Pero me gustan. Okay. Yo soy más estructurada. En ese sentido, algo alemana. Ok. Bueno, 40 años después de tu llegada,
hoy en día ya con tus hijos mayores, ya eres abuela. Bueno, ¿cómo ocupas tú tus días ahora? También nos has mencionado ahí, abuelo de pájaro, tu enfermedad que te limita para muchas cosas. ¿Cómo son tus días hoy en día? Bueno, aparte de la enfermedad y las citas médicas que son contiguas, ¿ya? Y los tratamientos, que naturalmente también, pero yo intento no dejarme abajo del todo, en el sentido de que sigo con los dos grupos, el de mayores y el de primera comunión. Naturalmente eso me lleva tiempo y principalmente el grupo de mayores, porque para los niños las catequesis tienen unos temas y tienes que ver cómo los desarrollas. Para el grupo de mayores esos temas los tengo que pensar yo. Tengo que ver qué les puedo ofrecer, cómo lo puedo ofrecer para que lo acepten, para que lo hagamos. Y cada vez lo hago por meses y por semana. Me pregunto, ¿qué les interesa ahora? ¿Qué puedo hacer? Vamos a hacerlo. ¿Ya? Y eso lleva tiempo. Y luego trabajo, ponerlo, desarrollarlo y después naturalmente llevarlo a cabo. ¿Ya? Entonces eso ocupa gran parte de mi tiempo. Me gusta leer, aunque con la enfermedad no puedo leer mucho, pero intento leer mucho. Una de las cosas que hago es levantarme y leer periódico. Soy de las pocas, o somos de los pocos que recibimos el periódico todas las mañanas, porque yo lo quiero en papel, no en un vídeo o en un internet, y desayuno leyendo el periódico, viendo lo que pasa en el mundo, ¿ya? Después, si alguien necesita algo de mí, ya dije que tenía otro voluntariado y es que estuve con el Multicultural haciendo Hilfe, ayuda para las personas que querían ir a la renta y rellenar los papeles, todo lo que era burocrático. Entonces, de vez en cuando, hasta hoy día, me llaman algunas personas que el Rente A o el Multicultural A le ha dado mi número de teléfono y necesita ayuda. Pues lo hago. Si puedo, lo hago. Si puedes, lo haces. Me encuentro con esa persona, le hago los papeles, voy a algunos organismos y lo hago también. O sea que dentro de una cosa, la otra. Luego también, naturalmente ya personal, con mi marido, intento también pasar un tiempo. Él es mayor que yo, él está en renta y aunque los que están en renta no tienen tiempo, pero sí sacamos algún tiempo para pasear. Qué bueno, claro. Para estar un poco juntos. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Cómo te ves? Bueno, no sabemos cuánto va a ser ese futuro, ¿no? Ojalá sea largo, pero no se sabe. ¿Cómo lo ves? ¿Te piensas quedar en Alemania? ¿O de pronto has contemplado regresar a España? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que casi desde primera hora lo tenía seguro que iba a seguir aquí. Yo siempre le pregunté a Wolfgang si le gustaría volver o cuando estuviéramos en renta, volver a España, pero él siempre dijo por un tiempo ya, pero si no, él es de aquí. Él es una persona ya que la vida en España es demasiado jaleosa, en Andalucía, con la familia, de vacaciones ya, un tiempo ya, pero para siempre no. Entonces yo desde primera hora lo vi así. Y lo que siempre dije, mientras pueda, voy y vengo, no ya como mucho, 6 meses, eso no, pero me voy 3 semanas a ver a mi madre, a mi hermano, vuelvo, voy a ver a mi hija, vuelvo, siempre y cuando que la enfermedad te lo permita, claro. Sí. Pero en realidad hoy, al día de hoy, solamente pienso, hay que vivir hoy y el momento. Eso lo has aprendido durante el tiempo de la enfermedad, ¿verdad? Hoy y el momento. Ya no hago planes para el futuro. A mí, mi oncólogo, estoy haciendo ahora otra terapia y me dijo, no se preocupe, son cada 2 semanas, pero si se quiere ir a España por un mes, pues, la interrumpimos y seguimos después. Y yo le dije, yo no hago planes de hoy a mañana. Vamos a ver lo que traiga el tiempo. Yo comprendo a las personas que tienen en un futuro, como el futuro. Tienes que tener en cuenta que yo ya tengo una edad
y económicamente tengo una tranquilidad. Eso hace mucho pensar en un futuro. Para mí no es, como mayor, ya no es el problema. Allí, ya llegué. A donde nosotros, los que estamos un poco más jóvenes, proyectamos llegar, tú ya llegaste. Si es o no es el que claro. me pensé, es distinto, pero es un futuro que ya está un poco realidad. Ahora tienes que vivir lo mismo que los mayores. Los mayores viven en realidad el día a día, los de mi grupo. Sí, piensan en un viaje a España, en sus nietos, pero ya no es eso, ¿qué será de mí? ¿Qué puedo hacer con mi vida? ¿No? Ya tienen eso ahí. Claro, ya llegaron ahí. Eso tiene mucho sentido, claro que sí. ¿Qué consejo le das a personas que ahora se están preguntando, ¿me voy a Alemania? Pero tengo miedo, ¿y yo qué voy a hacer allí? ¿Y qué les dirías? Que desde tu experiencia, que ya lo viviste, y no solamente el inicio, sino toda una vida que viene después, ¿qué les dices a estas personas? Yo creo que hay dos partes. Está una parte sentimental y otra parte de la razón, de la cabeza. Primero, no se debe uno dejar solamente por lo sentimental, sino hay que ver que haya una compensación entre los dos. Pero, ¿qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu interior? ¿Sí o no? Y luego, yo diría una cosa muy alemana, escribí en un papel positivo, negativo. Esto es positivo, tanto del corazón como de la cabeza. Positivo, negativo. Escríbelo en un papel y tenerlo delante, leerlo y después ya sabes qué es lo que tira más. Puede ser que estén las dos cosas muy igualadas, ¿no? Entonces yo diría, déjate por tu corazón. Déjate llevar por el instinto. Ya. Si están muy igualadas, pero si económicamente la vida no te da una seguridad, yo lo digo, cuando yo veo las personas que vienen aquí a Alemania buscando un futuro, porque en su país no lo encuentra, sea ya de habla hispana o de sea de otro país, es igual. Digo yo, si llego a ser joven y tengo ese problema, haría lo mismo. Claro. Haría lo mismo. Tienes que ver las dos cosas, ¿no? Y una cosa que sí les diría es, no te olvides de ti y de tu identidad. Eso no quiere decir que vayas diciendo, esto es así porque mi país es así y yo soy así y esto no. Hay que naturalmente adaptarse a donde vive. Hay que comprender cómo se vive aquí. Y luego tú vives tu vida aquí, pero sin olvidarte de ti, sabiendo las dos identidades, teniéndolas ahí presentes y sin imponer ni una ni la otra. Siempre se puede con las dos. Cuando yo he hecho una fiesta en mi casa donde han ido alemanes y españoles, no es que los alemanes se sintieran mejor o los españoles, porque Wolfgang es alemán y yo soy española, sino lo importante es que se encuentren. Y a ver qué surge de allí. Ese es el fenómeno de la migración también. Tú traes algo y encuentras algo. Y no es como una competencia, que es lo tuyo o es lo mío, sino vamos a mezclar y a ver qué sale. Y no cerrarse, no cerrarse. No cerrarse. Tengo una última pregunta para ti, Ana María. El día que ya no estés con nosotros, ¿cómo te gustaría que te recordemos? Como cada uno me recuerde. Yo no voy a decir quiero esto, quiero lo otro. Cada uno tiene su recuerdo de alguna manera. Si yo recuerdo a mi abuela, o recuerdo a mi padre, o a mi hermano, o a una amiga, que quizás fue ella también una de las que hizo que yo viniera a esta comunidad. Si yo la recuerdo hoy que no están aquí, tengo yo mi recuerdo, no es lo que ella quería que yo recordara de ella. Yo recuerdo cosas, por ejemplo, de mi amiga, que si ella la oyera diría, eso no, eso no. Claro, claro que sí. Y sin embargo, para mí son bonitas, son cosas bonitas de ella. O sea, cada uno recuerda lo que ha vivido, lo que recibe. No puede decir. Bueno, a mí no me cabe la menor duda de que serán recuerdos bellos, porque has dejado durante muchos años bonitas huellas en la vida de cada uno de nosotros. Yo personalmente recuerdo cuando te conocí, cuando yo recién llegué. Estabas de catequista, del líder de la catequesis,
Bueno, eras tu hijovita, no había mucho más. Eran las dos que os echabais encima todo el peso de la catequesis y la sacabas adelante. O bueno, con el apoyo de Gerardo, del padre Nodiel en aquel tiempo, pero eras las dos las que preparabais todo. Y recuerdo que la Ana María que yo conocí en esa ocasión, que me acuerdo que yo me presenté, quiero ser catequista, y me acogiste. Me acuerdo que lo primero que me aclaraste era que no se ganaba dinero en la catequesis, porque claro, tú no sabías de mí, yo acababa de llegar, y a lo mejor esta niña venga aquí pensando que es un trabajo o algo así, un trabajo remunerado. Me lo aclaraste. Afortunadamente no era el caso, no había confusión. Pero de ahí hasta ahora, que han pasado ya 12 años, la catequesis misma ha cambiado un montón. Tú has tenido que enfrentar las circunstancias de tu enfermedad que te han llevado a fuerza a tener que ceder en muchos aspectos que tú dijiste antes que eres cabezota o te consideras cabezota, y a lo mejor no hubieras considerado ceder, pero al final has cedido y ha habido un cambio en ti a lo largo de esos 12 años, que yo lo veo desde mi ángulo, lo que tú dices, ¿no? Es mi experiencia. Veo cómo has ido evolucionando como persona a través de la cruz, ¿no? Que tienes que cargar y de las circunstancias que vienen con esa cruz, pero veo que has cambiado mucho y hoy día yo te veo mucho más libre, más, veo que es como haber pasado por alguna circunstancia que te ha purificado y lo que ha salido es lo auténtico de ti, lo que es verdadero, que aún ni las dificultades lo podrían cambiar porque eso es lo auténtico. Y te sigo viendo en la catequesis, ya no en el mismo rol de aquel entonces, porque el equipo es mucho más grande y el método también pedagógico ha cambiado, pero sigue siendo parte vital de la catequesis. Y veo yo que eso habla muy bien de ti como ser humano, como persona, porque me doy cuenta que lo que tenías para dar es verdadero, que no era solamente si las cosas son así, y si cambian, entonces ya no. No, no importa cómo sean las circunstancias, mi fe sigue siendo esta y mi manera de ver la fe y de entender a Dios es esta y lo que tengo para dar sigue siendo esto, aunque venga de pronto de otra forma, ¿no? En otra presentación. Yo personalmente te voy a recordar con mucho cariño el día que ya no estés, ojalá falte mucho tiempo, de todo corazón que tú sepas que todos te queremos en la comunidad. Me refiero a quienes hemos tenido trato contigo, que hemos caminado, aunque fuera un trocito del camino, a tu lado. Y hemos tenido esa experiencia de conocer a Ana María Crespo como catequista o como amiga, como compañera de labor, como hermana católica. Gracias por tus palabras, pero... No, es sincero, es bien bonito. ¿Qué pasa? Muchas gracias, Ana María, por este rato y por contarnos todo eso. Y de verdad que para mí ha sido muy, muy fructífero, muy placentero poder conversar. Gracias. Muchas gracias a ti también. Ana María era una persona muy valiente, una persona que daba lo mejor de sí en cada cosa que hacía, muy comprometida, tanto en los diversos grupos que tenía a cargo en la misión. Una persona muy directa, muy franca y sobre todo una persona que luchaba y luchó hasta el final. Ana María. Hablar de Ana María es hablar de la fe, de la espiritualidad, de pasión por la vida, de compromiso y de una entrega constante. Trabajar con ella a lo largo de todos estos años y ver la forma en que se relacionaba con los niños y con cada uno de nosotros los catequistas se traducía muchas veces en un hola, ¿cómo estás?, en esfuerzo, en resiliencia, en tenacidad, en escucha, en mejora continua, en exigencia con ella misma y con sus compañeros, en pasión en cada momento de su vida, en vivir el momento al 100% y transmitir lo mejor de ella, en una lucha constante, en el amor que transmitía al hablar, al mirar, al comunicarse, al referirse a todas las cosas que la apasionaban, a los niños, a su familia, a Dios. Ana María es una de esas
personas que siempre van a ser eternas en el recuerdo, porque su legado no es solo lo que hizo, sino las cosas que dejó en cada una de las personas que estuvo a su alrededor. Pues Ana María, que era una excelente persona, te puedo decir, lo que hacía todo era bueno, de buena voluntad, con lo que yo la conocía. Y ¿qué te puedo decir más? Ana María era una excelente persona. Y yo sentí mucho su muerte, muchísimo. Cuando pienso en mi querida amiga Ana María Crespo, pienso en una persona muy amable, muy generosa, solidaria, hermosa, con muchas ganas de ayudar, de servir, de colaborar, de dar a los demás. También la recuerdo mucho bailando sevillanas con una maestría impresionante. Una persona que su moto de vida siempre fue servir, ayudar a los demás, darse, y también le encantaba enseñar y lo hacía muy bien. 4 recuerdos de nuestra querida Ana María Crespo, que en paz descanse. Recordamos el haber trabajado con ella en los grupos de ministros extraordinarios de la Eucaristía, 14 años colaborando conjuntamente en las primeras comuniones con los mayores, con el cual era su debilidad y su mayor amor y anhelo. Ella siempre con ese corazón dispuesto y siempre saliendo al encuentro, ayudar y organizarle tantas cosas, porque tenía mucho conocimiento y mucho deseo de servir, aún a pesar de sus problemas familiares y por su salud, siempre estaba ahí con esa disposición. Ella tenía un temperamento fuerte, pero más fuerte, el doble, el triple, su corazón tan noble, con tanto cariño. No hay persona que haya tenido relación con ella que no tenga un buen recuerdo de ella. La queremos. Hasta el cielo, un fuerte abrazo y un beso grande, nuestra querida Ana María, que en paz descanse.